La mañana parecía igual a todas, con ese rumor tibio del mercado y el olor humilde de las verduras recién lavadas, cuando la voz de una mujer rompió el hilo invisible de la costumbre. No gritó, no hizo falta. Bastó con pronunciar un nombre que no pertenecía al presente. Dieu. Tudiep sintió como algo antiguo se levantaba desde el fondo del pecho, como si la palabra hubiera sido una llave girando en una cerradura olvidada. Durante un segundo, el mundo siguió en movimiento. Los pasos, las monedas, los saludos. Pero dentro de ella, todo se detuvo. ¿A quién llamaban cuando decían ese nombre? ¿A quién se invoca cuando se nombra lo que ya no se nombra? La mujer era una presencia discreta y a la vez imposible de ignorar. Vestía sencillo, pero sus ojos cargaban una certeza incómoda, como quien ha caminado mucho tiempo con una verdad en los bolsillos. Tudiep la miró, y sin saber por qué, recordó las historias a medias, las preguntas que nadie respondía del todo, los silencios de su infancia. En la vida, hay instantes en los que una frase mal colocada hace temblar lo que creíamos firme. Este fue uno de ellos. La mujer sonrió con una tristeza que parecía ensayada y repitió el nombre despacio, como si lo probara en la lengua. Dieu. El sonido se coló entre los recuerdos de Tudiep y abrió una grieta por donde asomó el pasado. El ritmo del día cambió. La prisa se volvió espera. La claridad, sombra. Tudiep sintió el impulso de huir y al mismo tiempo la necesidad de quedarse. Porque todos llevamos un nombre secreto, uno que nos ata a quienes fuimos antes de aprender a sobrevivir. La mujer habló de caminos cruzados, de promesas que no resistieron el tiempo, de una madre cuyo nombre aún respiraba en los bordes de la memoria. No dio respuestas completas, ofreció preguntas, y eso, a veces, es más peligroso. Tudiep pensó en cuántas veces había aceptado versiones cómodas de su propia historia, en cuántas verdades dejamos dormir para no romper la paz frágil de lo cotidiano. La conversación avanzó a trompicones, como el corazón cuando presiente una caída. Hubo pausas largas, miradas que esquivaban, frases que se quedaban a medio camino. La mujer no pedía nada, salvo ser escuchada, y en ese gesto sencillo, Tudiep comprendió que la vida no siempre nos arranca las máscaras de golpe. A veces las afloja con cuidado para que el dolor sea soportable. ¿Quién era ella antes de ser Tudiep? ¿Qué significaba llevar un nombre que no eligió? Las preguntas se acumulaban, pesadas y necesarias. Cuando la mujer se marchó, el mercado volvió a sonar como siempre, pero nada era igual. Tudiep permaneció inmóvil, sosteniendo la intuición de que acababa de empezar un viaje sin mapas. Quizá todos hemos vivido algo así, ese momento en que alguien nos llama por un nombre que no sabíamos que nos pertenecía, y entendemos que el pasado no está atrás, sino esperando el instante preciso para tocar la puerta. La tarde cayó con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido observar a Tudiep desde lejos. Caminó sin rumbo preciso, dejando atrás el mercado y sus ruidos, mientras el nombre que no era el suyo, Dieu, seguía latiendo en su cabeza. Hay palabras que se convierten en pasos. Cada una empuja hacia un recuerdo que no recordamos del todo. En ese andar silencioso, Tudiep comprendió que la calma anterior no era más que una tregua, y que el verdadero movimiento había comenzado por dentro. Se sentó en el borde del río, donde el agua arrastra historias ajenas y devuelve reflejos que no siempre reconocemos. Allí, la imagen de la mujer volvió a aparecer, no como una figura concreta, sino como una sensación persistente. La certeza de que alguien había visto algo en ella que ella misma había aprendido a ignorar. ¿Quién era antes de aceptar el nombre que le dieron? ¿Cuántas veces nos construimos con palabras prestadas para sobrevivir?
El viento le trajo un murmullo parecido a una respuesta, pero no se dejó atrapar. El ritmo de sus pensamientos subía y bajaba. A ratos, la curiosidad le daba fuerzas, como una llama pequeña que insiste en no apagarse. A ratos, el miedo pesaba más, invitándola a cerrar los ojos y volver a lo conocido. Recordó la forma en que su madre evitaba ciertos temas, cómo desviaba la mirada cuando el pasado asomaba. Recordó también la ternura silenciosa, ese amor que se expresa sin nombres, como si nombrar fuera un riesgo. Quizá Dieu no era solo un nombre, sino un puente hacia aquello que había sido guardado para protegerla. La noche trajo consigo una claridad distinta. Tudiep pensó en la vida como una serie de capas, algunas suaves, otras ásperas, unas visibles, otras escondidas. Todos, en algún momento, sentimos la tentación de levantar la capa equivocada, y cuando lo hacemos, nada vuelve a encajar del todo. La mujer extraña no había exigido respuestas inmediatas. Había sembrado una inquietud, una semilla que ahora pedía atención, y Tudiep, contra su costumbre, decidió escucharla. Al regresar a casa, cada objeto parecía mirarla con una pregunta nueva. El umbral, la mesa, la lámpara. Todo estaba donde siempre, pero ella no era la misma. Pensó en quienes han descubierto tarde una verdad sobre sí mismos y han tenido que aprender a convivir con ella. Pensó en el lector invisible de su propia historia, quizá tú, en cómo una sola frase puede cambiar la dirección de una vida. Porque todos guardamos un nombre que no pronunciamos, una historia que espera el momento justo para ser contada. Antes de dormir, Tudiep se prometió algo sencillo y valiente: no huir. Buscaría a la mujer, escucharía lo que faltaba, enfrentaría el eco de Dieu con los ojos abiertos. No sabía si encontraría paz o ruptura, pero entendió que ignorar la pregunta ya no era una opción. A veces, crecer no es avanzar, sino volver atrás con más luz. Y así, mientras la noche cerraba el telón, la segunda parte de su vida, esa que empieza cuando nos atrevemos a preguntar quiénes somos, comenzó a escribirse en silencio. La mañana siguiente amaneció con una luz frágil, como si el sol dudara antes de entrar en la habitación de Tudiep. Había dormido poco. Los sueños le trajeron nombres mezclados, rostros sin edad y una voz que insistía en llamar desde lejos. Al despertar, comprendió que hay noches que no descansan el cuerpo, pero despiertan la memoria. Se levantó con una decisión aún tímida, esa clase de determinación que no grita, pero tampoco retrocede. Buscó a la mujer durante horas. Recorrió calles conocidas que de pronto parecían nuevas. Preguntó sin preguntar del todo. Observó detalles que antes pasaban desapercibidos. El ritmo de la ciudad marcaba su pulso. Rápido cuando la esperanza se encendía. Lento cuando el miedo volvía a cerrarle el paso. En una esquina, creyó verla. En otra, solo encontró el reflejo de su propia expectativa. Así son las búsquedas importantes. Nos devuelven más de nosotros mismos que del objeto que perseguimos. Al mediodía, el cansancio le pesó en los hombros. Se sentó en un café pequeño, donde el aroma del té caliente le recordó una infancia sin fechas claras. Fue entonces cuando una conversación ajena rozó su oído, mencionando un nombre familiar, una historia antigua, una mujer que había regresado al barrio después de muchos años. El corazón de Tudiep dio un salto breve, peligroso. A veces la vida nos susurra pistas cuando estamos a punto de rendirnos. La encontró al final de la tarde, junto a un templo viejo, donde las sombras se alargan y el tiempo parece detenerse. La mujer no se sorprendió al verla, la esperaba. El encuentro fue silencioso al principio, cargado de palabras no dichas. Cuando habló, la mujer no ofreció certezas completas, sino fragmentos.
una juventud marcada por decisiones difíciles, un amor que no pudo quedarse, una hija protegida con silencios. Die volvió a aparecer, no como una revelación violenta, sino como una herida que aprende a respirar. El ritmo de la conversación subió y bajó, como un mar inquieto. Hubo momentos de calma, cuando la comprensión parecía posible, y otros de tormenta, cuando el peso de lo no dicho amenazaba con romperlo todo. Tu Diep sintió rabia y ternura al mismo tiempo, una mezcla incómoda que muchos reconocemos cuando entendemos que nuestros padres también fueron personas frágiles. Escuchar la verdad no la liberó de inmediato, pero le dio algo distinto: contexto. Al despedirse, no hubo abrazos largos ni promesas definitivas, solo un acuerdo tácito de seguir hablando, de no cerrar la puerta que por fin se había entreabierto. De regreso a casa, Tu Diep caminó más despacio. Sentía que algo se había movido en su interior, como un mueble viejo cambiado de lugar. No todo era más claro, pero sí más honesto. Esa noche, frente al espejo, se miró con atención. Pensó en cuántas veces vivimos sin hacernos preguntas profundas, por miedo a lo que podamos encontrar. Pensó, quizá, en ti, en mí, en cualquiera que haya sentido que su historia tenía páginas arrancadas. La parte 3 no trajo un final, pero dejó una certeza. Cuando nos atrevemos a escuchar, incluso las verdades incompletas pueden guiarnos hacia una versión más real de nosotros mismos. El cuarto acto comenzó sin anunciarse, como suelen hacerlo los cambios verdaderos. No hubo una señal clara ni una revelación repentina, solo una sensación persistente de urgencia, un hilo invisible que tiraba de Tu Diep hacia una verdad que ya no podía posponer. Aquella mañana, el aire parecía más denso. Incluso los sonidos habituales llegaban amortiguados, como si el mundo respetara el peso de lo que estaba por ocurrir. A veces, la vida baja el volumen para obligarnos a escuchar lo esencial. Tu Diep regresó al templo viejo, no porque esperara encontrar a alguien, sino porque allí había sentido por primera vez que el pasado podía hablar sin gritar. Se sentó en el mismo banco de piedra, observando cómo la luz jugaba con el polvo. En su mente, las palabras de la mujer se ordenaban y desordenaban, formando un mapa incompleto. Comprendió que no todas las respuestas llegan juntas. Algunas exigen paciencia, otras coraje, y algunas, aceptación. El encuentro se dio de nuevo, esta vez menos tenso, más humano. La mujer habló con una calma cansada, como quien ya no teme perder nada. Reveló detalles pequeños pero decisivos, una fecha que no encajaba, una carta nunca enviada, una decisión tomada por miedo y no por falta de amor. El nombre Dieu dejó de ser un eco y se volvió un puente, no para volver atrás, sino para comprender el camino recorrido. Tu Diep escuchó sin interrumpir, aprendiendo que la verdad, cuando llega tarde, necesita espacio para acomodarse. El ritmo emocional osciló con fuerza. Hubo instantes de alivio, cuando ciertas piezas encajaron por fin, y otros de dolor silencioso, al reconocer cuánto había sido sacrificado en nombre de la protección. ¿Cuántas veces confundimos cuidar con ocultar? ¿Cuántas historias familiares se construyen sobre silencios bien intencionados? Tu Diep sintió que esas preguntas no eran solo suyas, eran universales, reconocibles para cualquiera que haya heredado secretos junto con afectos. Al caer la tarde, la conversación se agotó sin cerrarse del todo. No hacía falta. Algunas verdades no buscan clausura, sino continuidad. La mujer se despidió con una mirada larga, agradecida, y Tu Diep supo que ese gesto era una forma de reconciliación posible. No perfecta, no completa, pero real. Caminó de regreso con un paso distinto, más firme, como quien ha aceptado que la identidad no es una línea recta, sino un tejido de decisiones ajenas y propias.
En casa revisó objetos antiguos, fotografías, pequeñas reliquias del día a día. Ya no buscaba pruebas, sino significado. Comprendió que saber de dónde venimos no nos define por completo, pero nos da un punto de apoyo. Quizá tú también hayas sentido esa necesidad: entender una ausencia, reinterpretar un recuerdo, perdonar sin olvidar. La parte 4 no cerró heridas, pero las nombró, y nombrar, a veces, es el primer acto de sanación. Antes de dormir, Dieppe escribió el nombre Dieu en un papel y lo guardó en un cajón, no como un secreto, sino como un recuerdo aceptado. Supo entonces que el final se acercaba, no como una respuesta definitiva, sino como una elección consciente. Porque vivir, al final, no es resolverlo todo, sino aprender a caminar con lo que sabemos y con lo que aún duele. El último tramo de la historia no llegó con estruendo, sino con una quietud inesperada. Dieppe despertó sintiendo que algo había cambiado de lugar, como cuando una habitación sigue siendo la misma, pero ya no nos pertenece del todo. El amanecer entró suave por la ventana, y por primera vez en días no hubo confusión inmediata, solo una claridad serena, casi tímida. Comprendió entonces que el cierre no siempre es un punto final, a veces es una respiración profunda antes de seguir viviendo. Salió temprano, llevando consigo una ligereza nueva. Caminó por las calles que la habían visto crecer, ahora con una mirada distinta. Cada esquina parecía contarle una versión antigua de sí misma, y ninguna era falsa. Todas coexistían. Pensó en el nombre que la había perseguido, Dieu, y en cómo había dejado de doler para transformarse en raíz. No era una amenaza, ni una sombra. Era parte del suelo sobre el que se sostenía. Aceptar no borró el pasado, pero lo volvió habitable. Se encontró con la mujer una última vez, no para pedir más explicaciones, sino para cerrar con presencia. No hablaron demasiado. A veces, las palabras sobran cuando la comprensión ha encontrado su lugar. Hubo un gesto simple, un asentimiento compartido, una despedida sin dramatismo. En ese silencio, Dieppe entendió que la vida no nos debe finales perfectos. Nos ofrece, en cambio, la posibilidad de elegir qué hacemos con lo aprendido. Y esa elección, íntima y valiente, era suya. El ritmo de la jornada se volvió irregular, como la vida misma. Momentos de calma se mezclaron con oleadas de emoción. Gratitud, melancolía, una alegría discreta. Pensó en quienes amamos sin conocerlos del todo, en las historias que heredamos sin pedirlas. Pensó en ti, lector invisible, en cuántas veces has tenido que reconciliarte con una verdad tardía. La historia de Dieppe no pretendía ser excepcional, buscaba ser reconocible, porque todos, en algún punto, aprendemos que crecer es aceptar la complejidad. Al regresar a casa, abrió el cajón y sacó el papel con el nombre escrito. Lo leyó una vez más y luego lo dobló con cuidado. No lo rompió, no lo escondió, lo colocó junto a otras memorias importantes. Comprendió que la identidad no se elige por completo, pero sí se honra. Y honrar es integrar, no negar. El pasado, cuando se mira de frente, puede convertirse en guía. La noche cayó con una paz distinta. Dieppe se sentó a la mesa y comenzó a escribir, no para explicar, sino para recordar. Sabía que su historia seguiría, con días comunes y otros difíciles, como la de cualquiera. Pero ahora caminaba con una verdad asumida, y eso era suficiente. La parte 5 cerró sin promesas grandilocuentes, con una certeza sencilla y poderosa. No somos solo el nombre que nos dieron, ni el que descubrimos tarde, sino la suma de ambos, sostenida por la decisión de vivir con honestidad. Y así, cuando el silencio llenó la habitación, Dieppe sonrió apenas.
Había aprendido que el final de una búsqueda no es encontrar todas las respuestas, sino dejar de huir de las preguntas. Y en ese gesto íntimo, profundamente humano, la historia encontró su descanso. La historia de Tudiep nos recuerda que la identidad no es algo fijo ni sencillo, sino un camino que se descubre con el tiempo. A veces vivimos creyendo en verdades incompletas, no porque sean falsas, sino porque fueron creadas para protegernos. Sin embargo, evitar el pasado no nos da paz, solo pospone el encuentro con nosotros mismos. Aceptar el origen, incluso cuando duele, es un acto de valentía. No somos responsables de los errores del pasado, pero sí de cómo elegimos vivir con ellos. Cuando dejamos de huir de las preguntas y aprendemos a escuchar, incluso los secretos más antiguos pueden transformarse en fuerza. Crecer no significa olvidarlo todo, sino integrar lo que fuimos con lo que somos y avanzar con honestidad hacia lo que queremos ser.